Marido humilla a su esposa y le escupe en la cara frente a su madre. «Lárguense de mi casa», pero el plato se estrelló contra la pared con un estruendo que resonó por toda la elegante casa de Polanco. Los fragmentos de porcelana fina se esparcieron por el suelo de mármol, mientras Mariana García se quedó petrificada, con la espalda pegada contra la pared del comedor. Sus ojos verdes, normalmente brillantes, ahora reflejaban un terror que nunca antes había experimentado. Alejandro García se acercó lentamente hacia ella, su rostro deformado por una ira que parecía salir de las profundidades del infierno. «¿Así me pagas todo lo que he hecho por ti, Mariana?», le gritó con una voz que ella no reconocía. «¿Arruinando el negocio más importante de mi carrera?». La saliva se acumulaba en las comisuras de su boca mientras sus ojos se inyectaban de sangre. Mariana temblaba sin control, sin entender cómo había llegado a este momento aterrador. Apenas 3 horas antes, ella había estado preparando una cena perfecta para los inversionistas japoneses, sintiéndose orgullosa de ser la esposa del exitoso empresario Alejandro García. Ahora, ese mismo hombre la miraba como si fuera su peor enemiga. Pero para entender cómo llegaron a este punto de quiebre, hay que retroceder varios meses en el tiempo, cuando la vida de Mariana García parecía ser el sueño de cualquier mujer mexicana de clase alta. Mariana despertaba cada mañana a las 6 en punto en su enorme recámara matrimonial, decorada con muebles importados de Italia y cortinas de seda que filtraban suavemente la luz del amanecer chilango. A sus 32 años, conservaba la belleza natural que había conquistado a Alejandro 7 años atrás, cuando trabajaba como recepcionista en una empresa de seguros en La Condesa. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos verdes brillaban con una dulzura que parecía iluminar cualquier habitación donde entrara. Sin embargo, esa dulzura había adquirido un matiz de sumisión que ella misma no lograba percibir. Su rutina matutina estaba perfectamente cronometrada. Primero preparaba el café de Alejandro, exactamente como a él le gustaba, fuerte, sin azúcar, en la taza de porcelana azul que había heredado de su abuela. Después organizaba su desayuno: huevos revueltos con jamón serrano, pan tostado, jugo de naranja recién exprimido y las vitaminas que él tomaba religiosamente para mantener su físico de empresario exitoso. Mientras Alejandro se duchaba, ella planchaba su traje del día, siempre impecable, siempre coordinado con corbatas de diseñador que costaban más de lo que muchas familias mexicanas ganaban en un mes. Alejandro García había construido su imperio inmobiliario desde cero, o al menos eso era lo que él contaba a quien quisiera escucharlo. Alto, de complexión atlética gracias a las horas que pasaba en el gimnasio de la Torre Latinoamericana, tenía el cabello perfectamente peinado hacia atrás con gel importado y una sonrisa que había seducido a inversionistas, políticos y, por supuesto, a Mariana. Sus trajes siempre eran de las mejores marcas, sus zapatos brillaban como espejos y su reloj Rolex centelleaba bajo las luces de los restaurantes más exclusivos de la capital mexicana. Para el mundo exterior, Alejandro era el esposo perfecto. Llegaba a casa con flores los viernes, la llevaba a cenar a los restaurantes más caros de Polanco y Santa Fe y presumía a Mariana en las fiestas de la alta sociedad como si fuera su mayor tesoro. «Mi hermosa esposa», decía mientras la rodeaba con el brazo. «Es la mujer más afortunada de México por tenerme a su lado». Y Mariana sonreía, asentía y realmente creía que tenía razón. La casa donde vivían era un testimonio del éxito de Alejandro. 3 plantas, 6 recámaras, 4 baños completos, una alberca que parecía sacada de una revista de arquitectura y un jardín que Mariana mantenía impecable con la ayuda de 2 jardineros que venían 3 veces por semana. Cada mueble había sido seleccionado personalmente por Alejandro. Cada cuadro había sido elegido por él. Cada detalle de la decoración reflejaba sus gustos y preferencias.
Mariana había aprendido a amar lo que él amaba, a disfrutar lo que él disfrutaba, a ser quien él quería que fuera. Sus días transcurrían en una rutina casi monástica. Después de que Alejandro se iba a trabajar en su BMW negro, Mariana se dedicaba a mantener la casa en perfecto estado. Supervisaba a la empleada doméstica, una señora mayor llamada Esperanza que venía de lunes a viernes, organizaba las compras del supermercado y preparaba meticulosamente las cenas que Alejandro esperaba encontrar cuando regresara del trabajo. Los fines de semana acompañaba a su esposo a eventos sociales donde ella se convertía en el accesorio perfecto, bella, silenciosa, siempre de acuerdo con lo que él decía. Mariana había dejado de trabajar 2 años después de casarse, cuando Alejandro le explicó que una mujer de su clase social no necesitaba trabajar y que su trabajo era ser la esposa perfecta de un hombre exitoso. Al principio, ella había protestado, argumentando que disfrutaba su trabajo y que le daba independencia económica, pero Alejandro había sido muy persuasivo. ¿No confías en que puedo mantenerte mejor de lo que tú podrías mantenerte sola, mi amor?, le había dicho con esa sonrisa encantadora que derretía sus defensas. Además, necesito una esposa que esté disponible para mí cuando la necesite, no una que esté pensando en clientes y horarios de oficina. Y así, poco a poco, Mariana había ido renunciando a partes de sí misma sin darse cuenta. Dejó su trabajo, después dejó de ver con frecuencia a sus amigas solteras porque no entendían la vida de casada. Luego dejó de hablar tanto con su familia porque Alejandro consideraba que dependía demasiado de su mamá para tomar decisiones. Cada cambio parecía lógico, cada sacrificio se justificaba en nombre del amor y de construir un matrimonio sólido. La noche que cambiaría todo para siempre comenzó como cualquier otra cena de negocios que Mariana había organizado cientos de veces. Los inversionistas japoneses, los señores Tanaka y Yamamoto, habían llegado puntualmente a las 8 de la noche. Mariana había pasado todo el día preparando el menú perfecto: sopa de tortilla como entrada, pescado zarandeado como plato principal y flan napolitano de postre. Había investigado sobre la cultura japonesa para asegurarse de no cometer ninguna falta de respeto. Había pulido cada pieza de cristalería y había ensayado en su mente cada detalle de la velada. Todo marchaba perfectamente hasta el momento de servir el vino. Alejandro había elegido un tinto mexicano de la región de Baja California para demostrar la calidad de los productos nacionales. Mariana se acercó con la botella, sonriendo nerviosamente a los invitados, cuando su manga rozó ligeramente el brazo del señor Tanaka. El movimiento fue tan sutil que apenas se notó, pero fue suficiente para que unas gotas del vino cayeran sobre el inmaculado mantel blanco. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de Alejandro se clavaron en la pequeña mancha rojiza como si fuera la peor tragedia del mundo. Su sonrisa se congeló en una mueca extraña, pero mantuvo la compostura frente a los invitados. «No se preocupen, caballeros», dijo con una carcajada forzada. «Mi esposa a veces se pone nerviosa cuando tenemos visitas tan distinguidas». Los japoneses sonrieron cortésmente, restándole importancia al incidente, pero Mariana pudo sentir la tensión emanando del cuerpo de su esposo como ondas de calor. Por debajo de la mesa, la mano de Alejandro encontró el brazo de Mariana y lo apretó con una fuerza que la hizo contener un gemido de dolor. Sus dedos se clavaron en su piel a través de la tela de su vestido, mientras él seguía conversando animadamente con los inversionistas como si nada hubiera pasado. «Mi esposa es perfecta en todo», decía mientras aumentaba la presión, «excepto cuando se pone nerviosa». Mariana intentó liberar su brazo discretamente, pero el agarre se intensificó hasta que ella tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no llorar frente a los invitados. El resto de la cena transcurrió en una atmósfera tensa que solo Mariana parecía percibir.
Alejandro brilló como siempre, contando anécdotas sobre sus éxitos empresariales, haciendo reír a los japoneses con chistes sobre la cultura mexicana y cerrando lo que parecía ser un negocio muy prometedor. Cuando los invitados se fueron cerca de la medianoche, Mariana sintió un alivio momentáneo al ver sus sonrisas satisfechas y los firmes apretones de manos que intercambiaron con Alejandro. Pero en el momento en que la puerta se cerró, la máscara de Alejandro se desplomó por completo. Su rostro se transformó en algo que Mariana nunca había visto. Los ojos se le enrojecieron, las venas del cuello se le marcaron y una furia primitiva tomó control de sus facciones. «¿En qué estabas pensando, Mariana?», le gritó con una voz que parecía salir de las profundidades del infierno. «¿Cómo pudiste ser tan torpe frente a los inversionistas más importantes de mi carrera?». Mariana retrocedió, completamente desconcertada por esta reacción desproporcionada. «Alejandro fue solo una gota de vino», murmuró con voz temblorosa. «Ni siquiera se dieron cuenta. El señor Tanaka me sonrió después del incidente, pero sus palabras solo parecieron enfurecer más a su esposo, quien comenzó a caminar de un lado a otro del comedor como un animal enjaulado. «¿Solo una gota de vino?», repitió con sarcasmo venenoso. «¿Tienes idea de cuántos millones de pesos estaban en juego esta noche? ¿Sabes cuánto tiempo he trabajado para conseguir esta reunión?». Se detuvo frente a ella, invadiendo su espacio personal de una manera que la hizo sentir amenazada. «Pero claro, tú nunca has trabajado un día en tu vida, no tienes idea de lo que cuesta construir un imperio como el mío». Fue entonces cuando tomó el plato de porcelana que había quedado sobre la mesa y lo arrojó contra la pared con toda su fuerza. El estruendo resonó por toda la casa como un disparo y Mariana se pegó contra la pared, paralizada por el terror. En 5 años de matrimonio, Alejandro nunca había mostrado una faceta tan violenta, nunca había perdido el control de esa manera. La mujer que había creído conocer a su esposo mejor que nadie se dio cuenta de que, en realidad, no lo conocía para nada. Los días que siguieron a esa noche fueron una montaña rusa emocional que dejó a Mariana completamente desorientada. Al día siguiente, Alejandro despertó como si nada hubiera pasado, con su sonrisa encantadora y su actitud cariñosa de siempre. Le llevó el desayuno a la cama, le regaló un collar de diamantes y le pidió perdón de una manera tan convincente que Mariana comenzó a dudar de su propia percepción de los eventos. «Perdóname, mi amor», le dijo mientras la abrazaba tiernamente. «He estado bajo mucha presión en el trabajo y exploté sin razón. Tú eres perfecta, yo soy el que tiene problemas». Pero la tranquilidad duró poco. Algunos días después, durante una conversación trivial sobre qué película ver en la televisión, Alejandro hizo un comentario despectivo sobre su inteligencia que la dejó helada. «Tú no entiendes de cine de arte, Mariana. Mejor elige algo de comedias románticas que va más con tu nivel intelectual». Cuando ella intentó defender su opinión, él la interrumpió con una risa condescendiente que la hizo sentir como una niña pequeña siendo regañada por un adulto. Así comenzó un patrón que se volvería cada vez más frecuente. Explosiones de ira seguidas de disculpas manipuladoras, críticas disfrazadas de consejos constructivos y una erosión gradual de la autoestima de Mariana que ella misma no lograba identificar claramente. Alejandro tenía la habilidad diabólica de hacerla sentir culpable por reaccionar a sus maltratos, de convencerla de que ella era demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado exigente. Fue en medio de esta confusión emocional cuando doña Carmen anunció que vendría a visitarlos desde Guadalajara. Carmen López, madre de Mariana, era una mujer de 65 años que había forjado su carácter en las dificultades de la vida. Maestra de primaria durante 40 años, había criado sola a sus 3 hijas después de que su esposo las abandonara cuando Mariana tenía apenas 10 años.
Su fortaleza era legendaria en la familia y su capacidad para detectar problemas en sus hijas era casi sobrenatural. Alejandro recibió la noticia de la visita con una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos. «Qué bueno que tu mamá venga a visitarnos», dijo con un tono que Mariana no supo interpretar. «Hace tiempo que no la vemos». Pero esa noche, mientras cenaban, hizo su primer comentario despectivo sobre Carmen. «Espero que tu madre no venga a meterse en nuestros asuntos como la última vez. Ya sabes cómo son las mujeres de su generación, siempre queriendo controlar la vida de sus hijas casadas». Mariana sintió una punzada de dolor al escuchar esas palabras, pero no dijo nada. En el fondo de su corazón, sabía que necesitaba desesperadamente hablar con alguien sobre lo que estaba experimentando, pero también temía la reacción de Alejandro si descubría que había compartido sus problemas maritales con su madre. El conflicto interno la estaba destrozando lentamente, como una gota de agua que perfora la piedra con su persistencia. Desde donde estés viendo esta historia, querido espectador, nos encanta leer tus comentarios y saber qué opinas sobre la situación de Mariana. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una experiencia parecida? Tus comentarios nos ayudan a crear mejores historias y a generar conciencia sobre estos temas tan importantes. Doña Carmen llegó un martes por la tarde con su maleta de cuero gastado y esa sonrisa que siempre iluminaba el rostro de Mariana. Había tomado el autobús desde Guadalajara durante 8 horas, cargando consigo tamales hechos en casa y dulces típicos de su tierra natal. Al bajar del taxi frente a la imponente casa de Polanco, no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y preocupación al ver el lujo en el que vivía su hija menor. Sin embargo, su instinto maternal, afinado por décadas de experiencia leyendo las emociones de sus estudiantes y sus propias hijas, detectó inmediatamente que algo no andaba bien. Mariana la recibió en la puerta con un abrazo que duró más de lo usual, como si estuviera aferrándose a un salvavidas en medio de una tormenta. Carmen notó que su hija había perdido peso, que tenía ojeras pronunciadas bajo una capa de maquillaje cuidadosamente aplicado, y que sus manos temblaban ligeramente cuando la ayudó con el equipaje. «¿Cómo estás, mijita?», le preguntó con esa voz maternal que siempre conseguía extraer la verdad de sus hijas. Pero Mariana solo sonrió y respondió con una alegría forzada. «Perfectamente, mamá. Alejandro y yo estamos muy bien. Nunca habíamos sido tan felices». Alejandro apareció en el vestíbulo con su sonrisa ensayada y su abrazo calculado. «Doña Carmen, qué gusto tenerla en nuestra casa», dijo con una cordialidad que sonaba perfecta para oídos inexperientes, pero que a Carmen le resultó extrañamente hueca. Durante los primeros días de la visita, él mantuvo su fachada de yerno perfecto. Preguntaba por la salud de Carmen, elogiaba su cocina cuando ella insistió en preparar algunos platillos tradicionales y presumía sus logros empresariales con una modestia fingida que rayaba en lo teatral. Pero Carmen había criado 3 hijas y había enseñado a miles de niños durante 4 décadas. Sabía reconocer las señales de peligro. Notó cómo Mariana se tensaba cada vez que Alejandro entraba a una habitación, cómo pedía permiso con la mirada antes de expresar cualquier opinión, y cómo se disculpaba constantemente por cosas que no requerían disculpa. Cuando Carmen sugirió que fueran solas al centro comercial para pasar tiempo de madre e hija, Alejandro intervino inmediatamente. «No creo que sea necesario que salgan solas. Yo las puedo acompañar para que no tengan problemas con el tráfico de la ciudad». La tensión comenzó a manifestarse de maneras sutiles pero persistentes. Durante las comidas, Alejandro hacía comentarios aparentemente inocentes que tenían una carga de desprecio apenas disimulada. «Carmen, usted que es maestra, seguramente entiende la importancia de que las mujeres sepamos cuál es nuestro lugar en la sociedad», decía, mientras cortaba su carne con movimientos precisos y calculados.
Mariana ha aprendido muy bien a ser una esposa dedicada, aunque a veces todavía necesita que le recuerde algunas cosas básicas del hogar. Carmen observaba cómo su hija se encogía ligeramente en su silla cada vez que Alejandro hacía esos comentarios, cómo sus ojos se llenaban de una tristeza que trataba desesperadamente de ocultar. Una noche, cuando Alejandro salió a una reunión de negocios, Carmen intentó hablar seriamente con Mariana. «Mijita, todo está bien en tu matrimonio. Te veo diferente, como si cargaras un peso muy grande en los hombros». Mariana se apresuró a negar cualquier problema, pero sus ojos se llenaron de lágrimas que secó rápidamente con el dorso de la mano. «No, mamá, todo está perfecto», insistió con una voz que se quebró ligeramente. «Alejandro es un hombre maravilloso, trabajador, que me da todo lo que necesito. Si a veces parece un poco estricto, es porque tiene mucha responsabilidad en su trabajo». Carmen no se dejó convencer, pero decidió ser paciente y observar más detenidamente la dinámica de la pareja antes de insistir en el tema. El punto de quiebre llegó el viernes por la noche, cuando Mariana finalmente reunió el valor para confrontar a Alejandro sobre su comportamiento. Había pasado días ensayando mentalmente las palabras, tratando de encontrar la manera perfecta de expresar sus sentimientos sin provocar su ira. Esperó hasta que él regresara del trabajo, le sirvió su whisky favorito y se sentó frente a él en la sala con las manos entrelazadas sobre el regazo. «Alejandro», comenzó con voz temblorosa, «necesito hablar contigo sobre algo importante». Él levantó la vista del periódico financiero que estaba leyendo y la miró con una expresión de fastidio apenas contenido. «¿Qué pasa ahora, Mariana? Espero que no sea otra de tus quejas sin fundamento». Ella respiró profundamente y continuó. «He notado que últimamente has estado muy diferente conmigo. A veces siento que nada de lo que hago te parece bien, y eso me tiene muy confundida y triste». La reacción de Alejandro fue inmediata y devastadora. Su rostro se transformó en una máscara de desprecio que hizo que Mariana retrocediera instintivamente en el sofá. «¿Diferente?», repitió con una risa cruel. «¿Sabes cuál es tu problema, Mariana? Que tu madre te está llenando la cabeza de ideas estúpidas. Esa vieja entrometida no soporta ver que tienes un esposo exitoso que te da una vida mejor de la que ella jamás pudo darte». Mariana sintió como si le hubieran dado una bofetada. «Mi mamá no me ha dicho nada malo sobre ti», protestó débilmente. «Ella solo está preocupada porque me ve triste y tiene razón para estarlo. Últimamente siento como si caminara sobre vidrios rotos en mi propia casa». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, liberando años de frustración acumulada que ni siquiera sabía que tenía. Alejandro se levantó bruscamente del sillón, derramando parte de su whisky sobre la alfombra persa que tanto se enorgullecía de poseer. Su cara se había puesto roja de la ira, y las venas de su cuello se marcaban como cuerdas tensas. «¿Cómo te atreves a cuestionarme después de todo lo que he hecho por ti?», gritó, acercándose amenazadormente hacia donde ella estaba sentada. «Te saqué de la miseria, te di una casa que vale millones de pesos, te visto con ropa de diseñador, y así me pagas». Escuchando a tu madre en lugar de a tu esposo, Mariana se levantó del sofá, retrocediendo hacia la pared mientras él la seguía paso a paso. «No es eso, Alejandro», murmuró con voz quebrada. «Yo solo quiero que me trates con cariño, como antes. Quiero que volvamos a ser felices, como cuando nos conocimos». Pero sus palabras solo parecieron enfurecerlo más. Tomó uno de los platos decorativos que estaban sobre la mesa de centro, una pieza de cerámica artesanal que habían comprado durante su luna de miel en Oaxaca, y lo arrojó con toda su fuerza contra la pared, a escasos centímetros de la cabeza de Mariana. El estruendo resonó por toda la casa como un disparo. Los fragmentos de cerámica se esparcieron por el suelo y uno de ellos cortó ligeramente la mejilla de Mariana, dejando una línea fina de sangre que ella se tocó con dedos temblorosos. Carmen
que había estado en su habitación leyendo un libro, bajó corriendo las escaleras al escuchar el ruido. La escena que encontró la dejó paralizada. Su hija pegada contra la pared, sangrando ligeramente, mientras Alejandro se erguía frente a ella como un depredador acorralando a su presa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Carmen con una voz que temblaba entre la confusión y la indignación. Alejandro se volvió hacia ella con los ojos inyectados de sangre y una sonrisa siniestra que helaba la sangre. «Lo que está pasando, señora, es que su hija necesita aprender cuál es su lugar en este matrimonio, y usted necesita aprender a no meterse en asuntos que no le corresponden». Carmen avanzó hacia Mariana, pero Alejandro le bloqueó el paso con su cuerpo. «Mi hija es asunto mío siempre», respondió con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Y si la está lastimando, entonces sí es de mi incumbencia». Alejandro soltó una carcajada que no tenía nada de humor. «Su hija es mi esposa ahora, y en mi casa se hacen las cosas como yo digo. Si no les gusta, ya saben dónde está la puerta». Durante los siguientes días, la tensión en la casa se volvió casi insoportable. Alejandro alternaba entre ignorar completamente a Carmen y hacer comentarios punzantes sobre las suegras que no saben cuándo dejar que sus hijas crezcan. Mariana se encontraba atrapada en el medio, tratando desesperadamente de mantener la paz mientras su mundo se desmoronaba lentamente a su alrededor. Carmen, por su parte, observaba todo con la paciencia de una maestra experimentada, esperando el momento adecuado para actuar. Ese momento llegó el martes por la noche, cuando Alejandro regresó a casa completamente ebrio después de haber perdido un cliente importante. Su empresa inmobiliaria había estado enfrentando problemas financieros durante meses, pero él había logrado ocultarlo de Mariana usando su habilidad para manipular la verdad. La pérdida de este cliente representaba un golpe devastador para sus finanzas, pero en lugar de enfrentar la realidad de sus propios errores empresariales, decidió descargar su frustración en las dos mujeres que tenía más cerca. Carmen había preparado la cena, un guisado de pollo con mole, que era la especialidad de la casa en Guadalajara. Mariana había puesto la mesa con sus mejores manteles y había encendido velas para crear un ambiente agradable, esperando que una buena cena pudiera calmar los ánimos exaltados de los últimos días. Pero cuando Alejandro se sentó a la mesa, su actitud era la de un hombre que buscaba pelea. «¿Qué es esta comida de pueblo que pusieron?», preguntó con desprecio, empujando el plato lejos de él. «Carmen, ¿no se le ocurrió pensar que en esta casa comemos comida de calidad, no las porquerías que preparan en los ranchitos de Jalisco?» Carmen respiró profundamente, tratando de mantener la calma. «Es mole, Alejandro. A Mariana siempre le ha gustado mucho. Pensé que tú también lo disfrutarías». Alejandro tomó un trago largo de la cerveza que Mariana le había servido y la miró con ojos vidriosos por el alcohol. «Claro, todo lo que viene de su familia tiene que ser maravilloso, ¿verdad? Su hija perfecta con su familia perfecta, de muertos de hambre que viven en casas de adobe y trabajan en trabajitos de miseria». Carmen sintió que la sangre se le subía a la cabeza, pero mantuvo el control. «Alejandro, creo que ya tomaste suficiente. ¿Por qué no mejor qué?», la interrumpió con agresividad creciente. «¿Por qué no me callo y dejo que usted siga llenándole la cabeza de tonterías a mi esposa? Durante 5 años he tenido que soportar que Mariana venga llorando cada vez que habla con usted por teléfono, quejándose de que su marido no la entiende o de que se siente sola». Se volvió hacia Mariana con una furia que la hizo encogerse en su silla. «¿Verdad que le cuentas todos nuestros problemas a tu mamacita querida?». Mariana negó desesperadamente con la cabeza, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «No, Alejandro, yo solo le cuento cosas buenas de nosotros». Pero él no estaba escuchando. Se había levantado de la mesa y caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada, gesticulando violentamente mientras hablaba. «¡Mentirosa!», gritó, golpeando la mesa con tanta fuerza que los platos saltaron.
Todas las mujeres de tu familia son unas mentirosas manipuladoras. Tu madre te crió para que fueras una llorica que no sabe valorar lo que tiene. Carmen se puso de pie lentamente, su paciencia finalmente agotada. Alejandro, no voy a permitir que le hables así a mi hija. Si tienes problemas en tu matrimonio, esos son asuntos que deben resolver entre ustedes dos como adultos civilizados. La respuesta de Alejandro fue explosiva. ¿Adultos civilizados? ¿Quién te crees que eres para venir a mi casa a decirme cómo debo tratar a mi esposa? Su voz había subido varios decibeles y escupía mientras hablaba. Tú y tu hija no son más que unas indias mugrosas que tuvieron suerte de que yo las sacara del lodo donde pertenecen. Carmen sintió como si le hubieran dado una puñalada en el pecho. En sus 65 años de vida había enfrentado pobreza, abandono, discriminación y 1000 dificultades, pero nunca nadie la había humillado de esa manera tan cruel y deliberada. Mariana se levantó de un salto, temblando de pies a cabeza. «No le hables así a mi madre», gritó con una voz que no reconocía como suya. «Ella es una mujer honorable que se partió el lomo para sacarme adelante». Alejandro se volvió hacia ella con una sonrisa que era pura maldad. ¿Así? ¿Ahora resulta que la niñita perfecta tiene agallas para defenderse? Se acercó lentamente hacia donde ella estaba parada, como un gato acercándose a un ratón herido. ¿Sabes qué, Mariana? Estoy harto de tus lágrimas, harto de tus quejas, harto de tu familia de fracasados y sobre todo, estoy harto de ti. Lo que siguió fue una humillación sistemática que duró varios minutos y que quedó grabada para siempre en la memoria de las dos mujeres. Alejandro procedió a destruir la autoestima de Mariana palabra por palabra, criticando desde su apariencia física hasta su inteligencia, desde su educación hasta sus orígenes familiares. «Eres una inútil que no sirve para nada más que para mantener limpia mi casa», le gritó. «Una mujer que no sabe cocinar, que no sabe complacer a su marido, que no puede ni siquiera tener hijos, porque hasta para eso eres defectuosa». Carmen intentó intervenir varias veces, pero cada intento solo hacía que Alejandro dirigiera su veneno también hacia ella. «Y tú, vieja metiche, déjame decirte que tu hija es exactamente el producto de la educación mediocre que le diste. Una mujer sin ambiciones, sin cerebro, sin personalidad». Mariana estaba llorando desconsoladamente. Sus piernas amenazaban con no sostenerla más. En un momento de desesperación, se acercó a Alejandro con las manos extendidas, como suplicando que parara. «Por favor, Alejandro», murmuró entre sollozos. «Ya no más, por favor. Podemos hablar de esto cuando estés más calmado». Fue entonces cuando él hizo lo impensable. Con deliberada crueldad, reunió saliva en su boca y se la escupió directamente en la cara. El escupitajo le cayó en la mejilla y comenzó a deslizarse lentamente hacia su barbilla, mientras ella se quedaba completamente paralizada por la shock y la humillación. Carmen lanzó un grito ahogado de horror, incapaz de creer lo que acababa de presenciar. «Lárguense de mi casa ahora mismo, pinches viejas inservibles», rugió Alejandro, agarrando a Mariana del brazo y arrastrándola hacia la puerta. «No quiero volver a ver a ninguna de las dos en mi propiedad». Carmen corrió tras ellos, tratando de proteger a su hija, pero Alejandro ya había abierto la puerta principal y estaba empujando a Mariana hacia la calle. En cuestión de minutos, las dos mujeres se encontraron paradas en la banqueta frente a la casa, con solo la ropa que llevaban puesta. Mariana seguía en estado de shock, tocándose mecánicamente la mejilla donde había caído el escupitajo, mientras Carmen la abrazaba y trataba de procesar lo que acababa de suceder. La puerta se cerró tras ellas con un golpe definitivo y escucharon cómo Alejandro ponía el cerrojo desde adentro. Carmen logró parar un taxi después de varios minutos de estar paradas en la calle como dos refugiadas. Con los pocos pesos que tenía en la bolsa de su vestido, pagó el viaje hasta un hotel barato en la zona centro
mientras Mariana permanecía en silencio total, mirando por la ventanilla como si estuviera viendo una película de la vida de otra persona. Cuando llegaron al hotel, Mariana finalmente se desplomó, llorando con una intensidad que parecía provenir de las profundidades de su alma rota. El cuarto del hotel olía a humedad y desinfectante barato. Las paredes de color beige estaban manchadas por años de descuido y la alfombra tenía quemaduras de cigarrillos que nadie se había molestado en reparar. Mariana había permanecido inmóvil en la cama angosta durante 3 días completos, con la mirada perdida en el techo agrietado, negándose a comer los tacos que Carmen le compraba en el puesto de la esquina. Sus lágrimas se habían secado, pero el dolor en su pecho se había convertido en un vacío tan profundo que la hacía sentir como si fuera un cascarón hueco. Carmen se sentaba en la única silla disponible, observando a su hija con el corazón partido. Había visto mucho sufrimiento en su vida, pero nada la había preparado para ver a Mariana en ese estado de desintegración emocional total. Era como si el alma de su hija hubiera abandonado su cuerpo, dejando solo una cáscara vacía que respiraba por pura inercia biológica. El cuarto día, mientras el sol se filtraba tímidamente por las cortinas raídas, Carmen tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. «Mariana», dijo con voz suave pero firme, acercándose a la cama y sentándose en el borde. «Necesito contarte algo que nunca te había dicho, algo que sucedió cuando tú tenías 5 años y que tal vez no recuerdes con claridad». Mariana no respondió, pero Carmen notó que sus ojos se movieron ligeramente hacia ella, una señal mínima pero esperanzadora de que todavía había vida detrás de esa mirada vacía. Carmen respiró profundamente y comenzó a narrar una historia que había guardado durante décadas en lo más profundo de su corazón. «Tu papá no nos dejó porque se fue con otra mujer, como siempre te dije. La verdad es que yo lo corrí de la casa después de que me golpeara tan fuerte que me rompió 3 costillas y me dejó inconsciente durante 2 horas». Sus palabras cayeron en el silencio del cuarto como piedras en un estanque, creando ondas de shock que lentamente llegaron hasta la conciencia adormecida de Mariana. «Durante 5 años soporté que llegara borracho todas las noches», continuó Carmen, su voz temblando ligeramente por el peso de los recuerdos. «Me gritaba, me insultaba, me decía que era una inútil, que no servía para nada más que para tener hijos y limpiar la casa. Exactamente como Alejandro te trataba a ti». Mariana se incorporó lentamente en la cama, sus ojos comenzando a enfocarse en el rostro de su madre por primera vez en días. Carmen se levantó y caminó hacia la pequeña ventana, mirando hacia la calle bulliciosa de la Ciudad de México. «Una noche, después de que me golpeara frente a ustedes 3, mientras tú llorabas escondida debajo de la mesa de la cocina, me vi en el espejo del baño. Tenía el ojo morado, el labio partido y marcas de dedos en el cuello. Pero lo que más me impactó no fueron las heridas físicas, sino la mirada de mis propias hijas. Vi el terror en sus ojos, vi cómo se encogían cada vez que su padre alzaba la voz, y me di cuenta de que les estaba enseñando que eso era normal». Mariana se había sentado completamente en la cama, limpiándose las lágrimas que habían comenzado a caer nuevamente por sus mejillas. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad, mamá?», murmuró con voz ronca por días de silencio. Carmen se volvió hacia ella con una sonrisa triste pero determinada. «Porque quería protegerte del dolor que yo había vivido. Pero ahora me doy cuenta de que al ocultarte la verdad, no te preparé para reconocer las señales cuando te sucediera a ti. Esa noche, después de verte llorar de miedo, tomé la decisión más difícil de mi vida», continuó Carmen, regresando a sentarse junto a Mariana. «Esperé a que tu padre se durmiera, empaqué nuestras pocas pertenencias en 3 bolsas de plástico y las desperté a las 3 de la madrugada. Caminamos hasta la casa de tu abuela y al día siguiente conseguí una orden de alejamiento». Carmen tomó las manos de Mariana entre las suyas, notando cómo temblaban como hojas en el viento.
Los primeros meses fueron terribles, admitió Carmen con una honestidad brutal. Trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la noche limpiando casas, lavando ropa ajena, cuidando niños de otras familias. Llegaba a casa tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos para ayudarlas con la tarea. Había noches en que cenábamos tortillas con sal porque no había dinero para nada más. Mariana escuchaba cada palabra como si fuera la primera vez que escuchaba la historia de su propia infancia. «¿Pero sabes qué fue lo más difícil de todo?», preguntó Carmen, secando las lágrimas de su hija con el pulgar. «No fue la pobreza, no fue el cansancio, no fue ni siquiera el miedo de que tu padre regresara a buscarnos. Lo más difícil fue la voz en mi cabeza que me repetía constantemente que era una fracasada, que había destruido a mi familia, que mis hijas estarían mejor con un padre violento que sin padre en absoluto». Carmen hizo una pausa, dejando que esas palabras se asentaran en la mente de Mariana. Durante 2 años completos, esa voz me torturó día y noche. Me levantaba cada mañana sintiéndome culpable por haber tomado la decisión de irme, dudando si había hecho lo correcto, preguntándome si debía regresar y pedirle perdón a tu padre. Carmen se puso de pie y comenzó a caminar lentamente por el pequeño cuarto, sus pasos marcando un ritmo constante que parecía ayudar a organizar sus pensamientos. Pero un día, mientras las esperaba afuera de la escuela, vi cómo jugabas en el recreo. Reías con tus compañeritas, corrías sin miedo, alzabas la voz para defenderte cuando alguien te molestaba. En ese momento me di cuenta de que mis hijas habían recuperado algo que habían perdido durante esos años terribles. La capacidad de ser niñas normales, sin miedo, sin la tensión constante de caminar sobre cáscaras de huevo. Mariana se limpió la nariz con la manga de la blusa que había usado durante 4 días seguidos. ¿Cómo encontraste la fuerza para seguir adelante, mamá? ¿Cómo pudiste reconstruir tu vida siendo una mujer sola con 3 hijas en los años 80? Su voz sonaba más fuerte, más presente, como si las palabras de Carmen estuvieran despertando algo que había estado dormido en lo profundo de su ser. La fuerza no llegó de un día para otro, explicó Carmen, sentándose nuevamente junto a su hija. Llegó en pequeños momentos, en pequeñas victorias. El día que conseguí mi primer trabajo como maestra suplente, el día que pude comprarles zapatos nuevos para el regreso a clases, el día que me di cuenta de que podía pagar la renta sin tener que pedirle dinero prestado a nadie. Carmen sonrió con un orgullo genuino que Mariana no había visto en su rostro durante años. Pero sobre todo, la fuerza llegó cuando entendí algo fundamental: que yo valía más que el maltrato que había estado aceptando, que mis hijas merecían ver a una madre fuerte, no a una mujer quebrada que se resignaba a sufrir en silencio. Carmen tomó el rostro de Mariana entre sus manos, obligándola a mirarla directamente a los ojos. «Mija, tú eres mi hija, y en tus venas corre mi misma sangre. Tienes una fuerza que ni tú misma sabes que existe, una fuerza que está esperando el momento correcto para despertarse». Por primera vez en días, Mariana sintió algo diferente al vacío que había dominado su pecho. Era apenas un destello, una chispa minúscula, pero era algo. «¿Tú crees que yo puedo salir de esto, mamá? ¿Crees que puedo reconstruir mi vida después de lo que pasó?». Su voz tenía una calidad diferente, menos quebrada, más esperanzada. «No solo creo que puedes, mijita, estoy completamente segura de que vas a salir de esto más fuerte de lo que jamás imaginaste». Carmen se levantó y caminó hacia la pequeña ventana del cuarto. «Pero primero necesitas comer algo, darte un baño y empezar a pensar en el siguiente paso, porque quedarse aquí lamentándose no va a resolver nada, y Alejandro no merece ni un minuto más de tu vida desperdiciado en su miseria». Esa tarde, mientras Mariana se duchaba por primera vez en 4 días, Carmen bajó al pequeño restaurante del hotel para comprar algo de comida decente.
El lugar estaba atendido por una mujer joven de unos 28 años, con el cabello recogido en una cola de caballo y una sonrisa cansada pero genuina. Mientras esperaba que prepararan 2 platos de pollo en mole, Carmen notó que la joven leía un libro de derecho durante los momentos en que no había clientes. ¿Estudias leyes?, le preguntó Carmen con curiosidad genuina. La joven levantó la vista del libro y sonrió. Sí, señora. Estoy terminando mi maestría en Derecho Familiar, especializada en violencia doméstica. Trabajo aquí los fines de semana para pagar los estudios. Se presentó como Laura Mendoza, y algo en su manera de hablar, en su mirada directa y compasiva, hizo que Carmen sintiera una conexión inmediata. ¿Violencia doméstica?, repitió Carmen, sintiendo como si el destino hubiera puesto a esta mujer en su camino. Mi hija acaba de salir de una situación muy difícil con su esposo. Laura dejó el libro a un lado inmediatamente, su atención completamente enfocada en Carmen. Está bien, necesita ayuda médica o legal inmediata. Carmen le contó brevemente lo que había sucedido, omitiendo los detalles más dolorosos, pero explicando lo suficiente para que Laura entendiera la gravedad de la situación. Laura escuchó sin interrumpir, asintiendo en los momentos apropiados, su expresión profesional, pero cálida. Señora, lo que su hija vivió es un patrón clásico de abuso psicológico que escaló a violencia física. Es muy importante que entienda que nada de lo que pasó fue culpa de ella. Eso es exactamente lo que necesita escuchar, respondió Carmen, sintiendo que había encontrado a la persona indicada en el momento correcto. Sería posible que hablara con ella. Está en una condición emocional muy frágil, pero creo que las palabras de una experta podrían ayudarla mucho. Laura no dudó ni un segundo. Por supuesto. De hecho, manejo un grupo de apoyo para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. Nos reunimos todos los martes por la noche en el centro comunitario de la colonia Roma. Si su hija está lista, me encantaría invitarla. Cuando Carmen regresó al cuarto con la comida y la noticia de su encuentro con Laura, encontró a Mariana sentada en la cama, vestida con ropa limpia y con el cabello húmedo peinado hacia atrás. Aunque todavía se veía frágil y sus ojos conservaban esa tristeza profunda, había algo diferente en su postura, una determinación incipiente que no había estado ahí antes. «Mamá», dijo Mariana cuando Carmen entró, «he estado pensando en lo que me dijiste sobre la fuerza que corre en mis venas. Creo que tienes razón, pero necesito ayuda para encontrarla. No puedo hacer esto sola». Carmen sonrió y le contó sobre su encuentro con Laura Mendoza, viendo cómo los ojos de Mariana se iluminaban ligeramente al escuchar sobre la posibilidad de recibir ayuda profesional. Esa noche, Laura subió al cuarto después de terminar su turno en el restaurante. Llegó con una pequeña mochila llena de folletos informativos, números de teléfono de refugios y organizaciones de ayuda y una calidez humana que inmediatamente puso a Mariana en confianza. Durante 2 horas, Laura le explicó los ciclos de la violencia doméstica. Le ayudó a identificar las señales de alarma que había estado ignorando y le aseguró que lo que había vivido era real, válido y definitivamente no era su culpa. «Mariana», le dijo Laura antes de irse, «quiero que sepas que lo más difícil ya pasó. Alejandro ya mostró su verdadera cara, ya no puede fingir más que es un buen esposo. Ahora tienes la oportunidad de tomar decisiones desde un lugar de claridad, no desde el miedo y la confusión». Le entregó una tarjeta con su número personal. «Llámame cuando te sientas lista para dar el siguiente paso. Hay muchas mujeres que han pasado por esto mismo y han salido adelante. Tú también puedes hacerlo». 3 días después, Mariana acompañó a Laura al grupo de apoyo en el centro comunitario. El lugar era humilde pero acogedor, con sillas dispuestas en círculo y carteles en las paredes que proclamaban mensajes de esperanza y fuerza. Cuando Mariana entró, encontró a 8 mujeres de diferentes edades y trasfondos socioeconómicos.
todas unidas por la experiencia común de haber sobrevivido al maltrato doméstico. Había Rosa, una mujer de 45 años que había escapado de un matrimonio violento después de 15 años y ahora dirigía una pequeña panadería en la colonia Doctores. Estaba Ana, una joven de 23 años que había logrado salir de una relación tóxica con ayuda de su familia y ahora estudiaba psicología para ayudar a otras mujeres. También conoció a Elena, una abuela de 60 años que había criado sola a sus 5 hijos después de dejar a un esposo alcohólico y violento y que ahora trabajaba como consejera voluntaria en refugios para mujeres maltratadas. Cada una de estas mujeres le contó su historia a Mariana, no desde un lugar de victimización, sino desde un lugar de triunfo y superación. Le hablaron de los momentos más oscuros, pero también de cómo habían encontrado la fuerza para salir adelante, de cómo habían reconstruido sus vidas paso a paso, día a día. La clave, le dijo Rosa mientras preparaban café después de la sesión, es entender que el abuso no te define. Lo que te define es lo que decides hacer después de identificarlo y ponerle fin. Durante las siguientes semanas, Mariana comenzó a asistir regularmente al grupo de apoyo. Cada martes por la noche se reunía con estas mujeres extraordinarias que se habían convertido en sus hermanas de lucha, compartiendo sus miedos, sus avances y sus planes para el futuro. Laura también la conectó con otros recursos, un psicólogo especializado en trauma, un detective privado que investigaba casos de fraude empresarial y un abogado que se especializaba en divorcios conflictivos. Fue durante una de estas sesiones que Laura sugirió algo que cambiaría completamente la perspectiva de Mariana sobre su situación. ¿Has pensado en investigar las finanzas de Alejandro?, le preguntó durante una conversación privada después del grupo. En mi experiencia, los hombres que ejercen este tipo de control sobre sus esposas suelen tener secretos financieros que no quieren que salgan a la luz. La sugerencia sembró una semilla en la mente de Mariana que comenzó a crecer rápidamente. Con la ayuda de Laura, Mariana contactó a Roberto Herrera, un detective privado que se especializaba en investigaciones financieras y que había trabajado en varios casos de fraude empresarial. Roberto era un hombre serio de unos 50 años, con una reputación impecable y una habilidad especial para desentrañar las finanzas más complicadas. Señora García, le dijo durante su primera reunión, si su esposo tiene algo que ocultar, lo vamos a encontrar. Solo necesito que me proporcione toda la información que tenga sobre sus negocios y sus propiedades. Durante los siguientes días, Mariana trabajó con Roberto para recopilar todo lo que sabía sobre el imperio empresarial de Alejandro. Recordó conversaciones telefónicas que había escuchado de manera fragmentada, documentos que había visto en su oficina en casa, reuniones con socios cuyos nombres recordaba vagamente. Roberto tomó cada detalle meticulosamente, prometiendo que investigaría cada pista hasta sus últimas consecuencias. Mientras esperaban los resultados de la investigación, Rosa le ofreció a Mariana un trabajo de medio tiempo en su panadería. No es gran cosa, le dijo con honestidad, pero es un comienzo. Además, el trabajo físico te va a ayudar a procesar todo lo que estás viviendo emocionalmente. Mariana aceptó sin dudarlo, agradecida por la oportunidad de mantenerse ocupada y productiva mientras reconstruía su vida. Los primeros días en la panadería fueron difíciles. Mariana no había trabajado en 5 años, y sus manos se llenaron de ampollas por amasar pan y cargar sacos de harina. Pero había algo profundamente satisfactorio en el trabajo físico, en ver el resultado tangible de sus esfuerzos, en ganar dinero con su propio trabajo por primera vez en años. Rosa se convirtió en una mentora paciente, enseñándole no solo los aspectos técnicos del negocio, sino también lecciones valiosas sobre independencia económica y autoestima. Cuando dejé a mi ex esposo, le contó Rosa mientras preparaban pan dulce para el día siguiente, no sabía hacer nada más que las labores del hogar.
Tuve que aprender todo desde cero, a manejar dinero, a tratar con proveedores, a tomar decisiones de negocio. Fue aterrador, pero también fue lo más liberador que he hecho en mi vida. Mariana absorbía cada palabra como una esponja, entendiendo que estas mujeres no solo le estaban ofreciendo apoyo emocional, sino también un modelo de lo que era posible lograr. Carmen observaba la transformación de su hija con una mezcla de orgullo y alivio. Cada día veía cómo Mariana recuperaba un poco más de su fuerza interior, cómo sus hombros se enderezaban gradualmente, cómo su voz se volvía más firme cuando hablaba de sus planes para el futuro. «Es como verte renacer», le dijo una noche mientras cenaban en el pequeño cuarto del hotel. «Estás encontrando a la mujer que siempre estuviste destinada a ser antes de que Alejandro tratara de convertirte en su sombra». Por las noches, después de trabajar en la panadería y antes de dormir, Mariana había comenzado a tomar clases de defensa personal en un gimnasio cercano que ofrecía clases gratuitas para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. El instructor, un exmilitar llamado Sergio, enfocaba las clases no solo en técnicas físicas, sino también en fortalecimiento mental y emocional. La verdadera defensa personal, les decía a sus alumnas, comienza en la mente. Cuando ustedes se sienten fuertes por dentro, esa fuerza se refleja en su postura, en su voz, en la manera en que caminan por el mundo. Mariana descubrió que tenía una aptitud natural para las artes marciales. Sus movimientos se volvieron más precisos y seguros con cada clase, y por primera vez en años se sintió dueña de su propio cuerpo. «Nadie va a volver a ponerme una mano encima sin que yo esté preparada para defenderme», se prometió a sí misma una noche después de una clase particularmente intensa. Fue exactamente 6 semanas después de haber comenzado la investigación cuando Roberto Herrera la llamó con noticias que cambiarían todo para siempre. «Mariana», le dijo con voz seria, «necesitamos reunirnos urgentemente. Lo que encontré sobre tu esposo va mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros había imaginado». Esa llamada telefónica marcaría el comienzo del fin del reinado de terror de Alejandro García y el verdadero despertar del Fénix que había estado dormido en el corazón de Mariana durante demasiado tiempo. La reunión con Roberto Herrera había sido un punto de inflexión que Mariana jamás habría imaginado. Sentada en su pequeña oficina llena de archivadores y computadoras, con Carmen y Laura a su lado, había escuchado revelaciones que la dejaron sin palabras durante varios minutos. Los documentos esparcidos sobre la mesa contaban una historia de engaños, fraudes y traiciones que iban mucho más allá de lo que cualquiera hubiera sospechado sobre Alejandro García. «Mariana», había comenzado Roberto con voz grave, «tu esposo no es solo un maltratador, es un criminal que ha estado operando una red de lavado de dinero durante los últimos 8 años». Los papeles que extendió frente a ella mostraban transferencias bancarias sospechosas, propiedades compradas con dinero de origen dudoso y sociedades fantasma creadas para ocultar ganancias ilícitas. Pero eso no era todo. Roberto respiró profundamente antes de continuar. «También descubrí que tiene otra familia en Monterrey, una esposa llamada Patricia Ruiz y 2 hijos de 6 y 8 años». Las fotografías que Roberto había obtenido a través de su red de contactos mostraban a Alejandro en una vida completamente paralela. Ahí estaba él, sonriendo junto a una mujer morena de unos 30 años, cargando en brazos a un niño pequeño mientras una niña se aferraba a su pierna. Las imágenes habían sido tomadas durante los últimos 6 meses, confirmando que esta doble vida no era cosa del pasado, sino una realidad actual y activa. «Patricia Ruiz también está siendo maltratada», continuó Roberto, mostrando reportes médicos que había conseguido a través de contactos en hospitales privados de Monterrey. «Ha estado en urgencias 3 veces en el último año
por lesiones que los médicos catalogaron como sospechosas de violencia doméstica, pero nunca presentó denuncia. Mariana sintió una mezcla de rabia y compasión al darse cuenta de que otra mujer estaba sufriendo el mismo infierno que ella había vivido. Pero las revelaciones más devastadoras estaban aún por venir. Roberto explicó que Alejandro había estado desviando fondos de inversionistas legítimos hacia cuentas personales en paraísos fiscales, utilizando su empresa inmobiliaria como fachada para lavar dinero procedente de actividades ilícitas. Estamos hablando de más de 50 millones de pesos en operaciones fraudulentas, explicó el detective mientras señalaba columnas de números en estados de cuenta bancarios. Tiene cuentas en las Islas Caimán, en Suiza y en Panamá que nunca declaró ante Hacienda. Laura había tomado copias de todos los documentos, explicando que como abogada especializada en estos casos, sabía exactamente qué hacer con esa información. Mariana, con esto que tenemos, no solo podemos asegurar que recuperes tus derechos sobre los bienes matrimoniales, sino que también podemos hacer que Alejandro enfrente cargos criminales que lo mantengan en prisión por muchos años. Sus ojos brillaban con una determinación que contagió inmediatamente a Mariana. Durante las siguientes semanas, Mariana había trabajado incansablemente con Laura y Roberto para preparar el caso más sólido posible. Habían contactado a otros clientes estafados por Alejandro, habían recopilado evidencias adicionales y habían coordinado con autoridades fiscales y policiales para asegurar que cuando llegara el momento de actuar, todo estuviera perfectamente documentado y legalmente blindado. Mariana también había comenzado a grabar secretamente las llamadas telefónicas que Alejandro le hacía al hotel. Después de las primeras semanas de silencio total, él había empezado a llamarla, alternando entre súplicas manipuladoras y amenazas directas. «Mariana, mi amor, perdóname por favor», decía con voz melosa en algunas llamadas. «Estaba muy estresado. Tú sabes cómo son los negocios. Ven a casa y arreglamos todo como antes». Pero cuando ella se negaba, su tono cambiaba radicalmente. «Eres una malagradecida que no va a conseguir nada luchando contra mí. Sin mí no eres nadie, y cuando se te acabe el dinero que traes, vas a regresar suplicando que te perdone». Cada una de esas llamadas había sido grabada meticulosamente y entregada a Laura como evidencia adicional del patrón de abuso psicológico. «Estas grabaciones son oro puro en términos legales», le había explicado Laura. «Demuestran claramente el ciclo de abuso y la naturaleza manipuladora de Alejandro. Un juez va a entender perfectamente lo que has estado viviendo». El plan para el enfrentamiento final se había gestado durante una reunión especial del grupo de apoyo. Las mujeres que habían acogido a Mariana como una hermana más habían aportado ideas, recursos y apoyo emocional para asegurar que todo saliera perfecto. Rosa había insistido en que Mariana se tomara el día libre de la panadería. Ana había conseguido que un amigo psicólogo estuviera disponible por teléfono en caso de que necesitara apoyo emocional, y Elena había ofrecido su casa como refugio temporal si algo salía mal. La mañana del gran día, Mariana se despertó sintiendo una calma extraña, como si hubiera llegado a un punto de claridad total después de meses de confusión y dolor. Se vistió cuidadosamente con el traje azul marino que había comprado con su primer sueldo de la panadería. Se peinó con una cola de caballo alta y firme y se miró al espejo reconociendo a la mujer que veía reflejada. Ya no era la Mariana sumisa y asustada que había sido escupida y echada de su propia casa. Esta era una guerrera que había encontrado su fuerza y estaba lista para usar cada onza de ella. Carmen la acompañó hasta la puerta del hotel, abrazándola con una intensidad que comunicaba todo su orgullo y su amor. «Estoy muy orgullosa de la mujer en que te has convertido, mijita», le susurró al oído. «Tu padre hubiera estado igual de orgulloso si hubiera vivido para verte así de fuerte».
Mariana sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero las contuvo. Hoy no era día para lágrimas de tristeza, era día para lágrimas de justicia. El convoy que se dirigió hacia la casa de Polanco era impresionante. Laura manejaba su auto con Mariana de copiloto, seguidos por Roberto en su camioneta con equipos de grabación, un notario público en su sedán oficial y finalmente una camioneta blanca con 2 agentes del Servicio de Administración Tributaria que habían estado esperando esta oportunidad durante meses para confrontar a Alejandro con sus delitos fiscales. Durante el trayecto, Mariana repasó mentalmente todo lo que iba a decir. Había ensayado durante semanas frente al espejo, había practicado con Laura diferentes escenarios posibles y había visualizado este momento hasta el más mínimo detalle. «Recuerda», le había dicho Laura esa mañana, «tú tienes todo el poder en esta situación. Alejandro ya perdió, solo que todavía no lo sabe. Tu trabajo es simplemente informarle de la nueva realidad». Cuando llegaron a la elegante calle de Polanco, donde se alzaba la casa que había sido su prisión durante 5 años, Mariana sintió una mezcla de emociones contradictorias. Había nostalgia por los pocos momentos felices que había vivido ahí, pero también una determinación férrea de reclamar lo que legalmente le pertenecía. La casa se veía exactamente igual desde afuera, con su jardín perfectamente cuidado y su fachada imponente, pero para Mariana ya no representaba un hogar, sino simplemente una propiedad que necesitaba recuperar. Roberto había investigado los movimientos de Alejandro durante las últimas semanas y sabían que ese día estaría en casa celebrando el cierre de lo que él creía era un negocio exitoso. Lo que no sabía era que ese mismo negocio era parte de la evidencia que las autoridades habían estado recopilando en su contra. «La ironía es perfecta», había comentado Laura. «Va a estar celebrando su supuesto éxito justo cuando llegue su caída definitiva». Mariana respiró profundamente y caminó hacia la puerta principal, seguida por toda su comitiva de apoyo. Tenía las llaves que nunca había devuelto, pero decidió tocar el timbre. Quería que Alejandro supiera que estaba llegando, quería que tuviera unos segundos para procesar lo que estaba a punto de suceder. Los pasos que escuchó acercándose a la puerta eran familiares, pero ya no le provocaban la ansiedad que había sentido durante años. Ahora solo le producían una satisfacción anticipada. Cuando Alejandro abrió la puerta, su expresión pasó por una secuencia completa de emociones en cuestión de segundos. Primero fue sorpresa, después confusión, luego un intento de componer su sonrisa manipuladora habitual y finalmente una preocupación genuina cuando vio a todas las personas que acompañaban a Mariana. «¿Qué significa todo esto?», preguntó, tratando de mantener un tono casual, pero sin poder ocultar la tensión en su voz. «Significa que llegó el momento de la verdad, Alejandro», respondió Mariana, con una voz que resonó con una autoridad que ella misma se sorprendió de poseer. «Vamos a entrar a mi casa para tener una conversación muy importante». Enfatizó deliberadamente la palabra «mi», para dejar claro desde el primer momento que la dinámica de poder había cambiado completamente. Alejandro retrocedió automáticamente, pero Mariana pudo ver que su mente estaba trabajando rápidamente, tratando de entender la situación y calcular sus opciones. Fue entonces cuando apareció en el vestíbulo una mujer que Mariana no reconocía, rubia, de unos 25 años, vestida con un camisón de seda que claramente no le pertenecía a Mariana. La mujer miró la escena con ojos confundidos, obviamente sin entender qué estaba sucediendo. «¿Quién es ella, Alejandro?», preguntó Mariana, aunque ya sabía la respuesta. No sentía celos ni dolor, solo una curiosidad académica sobre cómo él iba a tratar de justificar esta nueva traición. Alejandro balbuceó algo incoherente sobre una amiga que necesitaba un lugar donde quedarse, pero su explicación sonaba patética incluso para él mismo.
Laura se adelantó con una carpeta gruesa llena de documentos legales. Señor García, soy la abogada de su esposa. Hemos venido a notificarle oficialmente sobre varias demandas que han sido presentadas en su contra, así como a ejecutar una orden de congelamiento de activos emitida por un juez federal. Su tono era profesional pero implacable, cada palabra calculada para maximizar el impacto legal y psicológico. Alejandro se había puesto pálido, pero todavía trataba de mantener su compostura. «No sé de qué están hablando», dijo con una risa forzada. «Mariana, mi amor, ¿qué locuras son estas? Si quieres regresar a casa, por supuesto que puedes hacerlo. No necesitas traer abogados ni hacer todo este drama». Su intento de usar el tono condescendiente que siempre había funcionado antes sonaba desesperado y vacío. Mariana caminó hasta el centro de la sala, la misma sala donde había sido humillada tantas veces, y se volvió para enfrentarlo con una postura que irradiaba confianza absoluta. «Alejandro, hay varias cosas que necesitas saber y te sugiero que te sientes porque va a ser mucha información». Su voz tenía una calidad musical, casi divertida, como si estuviera disfrutando genuinamente el momento. Roberto comenzó a colocar fotografías sobre la mesa de centro, como un dealer distribuyendo cartas en un juego de póker de muy altas apuestas. Las primeras fotos mostraban a Alejandro con Patricia Ruiz y sus hijos en Monterrey. La expresión de shock en su rostro fue inmediata y total. Su boca se abrió ligeramente, y por primera vez desde que Mariana lo conocía, se quedó completamente sin palabras. «Esta es Patricia Ruiz, tu otra esposa», dijo Mariana con una calma helada. «Y estos son Sebastián y Alejandra, tus otros hijos. Niños hermosos, por cierto. Es una lástima que tengan un padre que los va a abandonar cuando vaya a prisión». Cada palabra fue pronunciada con precisión quirúrgica, diseñada para cortar profundamente en el ego de Alejandro. Laura continuó colocando documentos sobre la mesa, estados de cuenta bancarios, registros de transferencias internacionales, contratos de propiedades compradas con dinero lavado, reportes de investigaciones federales. También tenemos evidencia completa de sus actividades de lavado de dinero, evasión fiscal y fraude a inversionistas, explicó mientras Alejandro miraba los papeles como si fueran serpientes venenosas. Sus cuentas en las Islas Caimán han sido congeladas, sus propiedades en Panamá están siendo embargadas y hay una orden de aprehensión federal que será ejecutada en cualquier momento. Los agentes del SAT se identificaron oficialmente y le entregaron a Alejandro una citación formal para comparecer ante un juez federal dentro de 48 horas. «Señor García, está usted siendo investigado por delitos contra la salud fiscal de la nación mexicana. Le recomendamos encarecidamente que busque representación legal inmediata», le dijo uno de ellos, con la formalidad fría de quien ha entregado cientos de estas notificaciones. Alejandro finalmente encontró su voz, pero era una versión quebrada y desesperada de la autoridad que solía proyectar. «Esto es imposible», murmuró, tomando los documentos con manos temblorosas. «Ustedes no pueden. Yo tengo derechos. Esto debe ser algún error». Su negación sonaba hueca incluso para él mismo, especialmente cuando vio su propia firma en docenas de documentos que claramente lo incriminaban. La mujer rubia había retrocedido hacia las escaleras, obviamente tratando de alejarse de una situación que se había vuelto peligrosa para ella. Mariana la miró con una mezcla de compasión y advertencia. «Señorita, le recomiendo que se vista rápidamente y se vaya de aquí. El hombre con el que ha estado involucrada no es quien usted piensa que es, y muy pronto este lugar va a estar lleno de agentes federales». La mujer no necesitó que se lo repitieran 2 veces. Subió corriendo las escaleras para buscar su ropa. Alejandro intentó acercarse a Mariana, probablemente para usar la táctica de intimidación física que siempre había funcionado antes, pero ella levantó una mano y le habló con una autoridad que lo detuvo en seco. «No te acerques a mí, Alejandro.
Esos días terminaron para siempre. Su voz tenía una calidad de acero que él nunca había escuchado antes. Cualquier intento de intimidación o violencia será documentado y usado como evidencia adicional en tu contra. Pero Mariana intentó con su vieja voz manipuladora: tú me amas. Hemos construido una vida juntos. Sé que cometí errores, pero podemos solucionarlo. No necesitas destruir nuestro matrimonio por esto. Su desesperación era palpable, pero también patética. Era como ver a un depredador que de repente se da cuenta de que se ha convertido en la presa. Mariana se rió, y el sonido era genuinamente alegre, lleno de una libertad que no había sentido en años. ¿Amor? ¿Construir una vida juntos? Alejandro, tú construiste una mentira, no una vida, y no soy yo quien está destruyendo nuestro matrimonio. Tú lo destruiste el día que decidiste escupirme en la cara frente a mi madre. Sus palabras resonaron por toda la casa como campanadas de justicia. Roberto se acercó con una grabadora digital y comenzó a reproducir las llamadas telefónicas que Alejandro había hecho a Mariana durante las últimas semanas. Su propia voz llenó la sala, alternando entre súplicas patéticas y amenazas directas. Si no regresas conmigo, te vas a arrepentir por el resto de tu vida miserable, se escuchaba decir en una de las grabaciones. Sin mí no eres nadie, y me voy a encargar de que todo el mundo lo sepa. Con cada grabación que sonaba, Alejandro se desplomaba un poco más. Su postura erguida se fue curvando, sus hombros se hundieron, y su rostro adoptó la expresión de un hombre que finalmente entiende que ha perdido todo. Esas grabaciones fueron tomadas sin mi consentimiento, murmuró débilmente. No pueden usarlas en mi contra. Laura sonrió con la satisfacción de un abogado que tiene todas las cartas ganadoras en la mano. En México, una persona puede grabar conversaciones telefónicas en las que participa sin notificar a la otra parte. Estas grabaciones son completamente admisibles en corte. El notario público se adelantó con documentos oficiales que confirmaban que la casa, originalmente comprada con fondos matrimoniales, había sido transferida completamente a nombre de Mariana como parte de una resolución judicial preliminar en el caso de violencia doméstica. Señor García, le explicó con voz oficial, esta propiedad ya no le pertenece legal ni parcialmente. Tiene hasta el final del día de hoy para recoger sus pertenencias personales y desalojar la propiedad. Alejandro miró alrededor de la casa que había considerado su reino, su símbolo de éxito y poder, y se dio cuenta de que todo se estaba desmoronando simultáneamente. Su imperio empresarial era una fachada que estaba siendo desmantelada por las autoridades. Su doble vida había sido expuesta completamente, y la mujer que había maltratado durante años ahora tenía el poder absoluto sobre su destino. Mariana, por favor, suplicó, y por primera vez en su relación había lágrimas genuinas en sus ojos. Sé que no merezco tu perdón, pero te ruego que no hagas esto. Piensa en todo lo bueno que vivimos juntos. Podemos empezar de nuevo, podemos ir a terapia, podemos... Su voz se quebró completamente cuando se dio cuenta de que todas sus palabras sonaban vacías y desesperadas. Mariana se acercó a él hasta quedar a pocos centímetros de distancia, pero esta vez era ella quien tenía todo el poder en el intercambio. Alejandro García, le dijo con una voz que resonaba con años de dolor transformado en fuerza. Ahora soy yo quien te dice, lárgate de esta casa. Las palabras que él había usado para humillarla, ahora regresaban a él con el peso completo de la justicia. Tienes hasta las 6 de la tarde para empacar tus cosas y desaparecer de mi vista, continuó Mariana. Después de eso, si te encuentro en esta propiedad, llamaré a la policía para que te arresten por allanamiento de morada. Su transformación era completa, de víctima sumisa a guerrera victoriosa, de mujer quebrada a fuerza de la naturaleza. Alejandro intentó una última estrategia desesperada. Si haces esto, me vas a arruinar completamente. Vas a destruir la vida de Patricia y de mis hijos también. ¿Es eso lo que quieres?
¿Lastimar a niños inocentes? Era un intento patético de manipulación emocional, pero Mariana había aprendido a reconocer todas sus tácticas. Patricia y esos niños están mejor sin ti, respondió Mariana sin titubear. Yo me voy a encargar de que ella reciba toda la ayuda legal y económica que necesite para rehacerse su vida. A diferencia de ti, yo no abandono a las mujeres que necesitan apoyo. Era una declaración de principios que mostraba no solo su fortaleza personal, sino también su compromiso con ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Los agentes federales llegaron exactamente cuando Roberto había predicho que llegarían. 3 hombres en trajes oscuros, con identificaciones oficiales, tocaron a la puerta y entraron con la autoridad de quienes tienen órdenes judiciales que ejecutar. Alejandro García, dijo el agente senior, queda usted detenido por cargos de fraude fiscal, lavado de dinero y evasión de impuestos. Tiene derecho a permanecer callado y a solicitar un abogado. La imagen de Alejandro siendo esposado en el vestíbulo de la casa que había sido su fortaleza fue surrealista para Mariana. El hombre que había controlado cada aspecto de su vida durante 5 años ahora parecía pequeño y patético mientras los agentes le leían sus derechos. Su última mirada hacia Mariana no era de ira o amenaza, sino de una derrota total y absoluta. Después de que se llevaran a Alejandro, la casa quedó en un silencio extraño. Mariana caminó lentamente por las habitaciones que habían sido su prisión, pero ahora se sentían completamente diferentes. No eran espacios cargados de miedo y tensión, sino simplemente habitaciones vacías esperando ser llenadas con nueva vida y nuevos propósitos. 6 meses después, esa misma casa se había convertido en algo completamente impensable: el Centro de Apoyo Esperanza Nueva, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica. Mariana había usado parte del dinero recuperado de las cuentas fraudulentas de Alejandro para establecer el centro, creando un lugar donde las mujeres podían encontrar refugio temporal, asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y programas de capacitación laboral. Carmen se había mudado permanentemente a la Ciudad de México y trabajaba como coordinadora del programa de acompañamiento emocional. Su experiencia de vida y su sabiduría maternal la habían convertido en una figura materna para docenas de mujeres que llegaban al centro quebradas y sin esperanza. Veo a Mariana en cada mujer que llega aquí, le comentaba a Laura durante sus reuniones semanales de coordinación. Todas tienen esa misma fuerza dormida, esperando el momento adecuado para despertar. Laura había dejado su trabajo de medio tiempo en el hotel y se había asociado completamente con Mariana para dirigir los aspectos legales del centro. Juntas habían creado un programa que no solo ofrecía refugio temporal, sino que también proporcionaba representación legal gratuita, ayudaba a las mujeres a recuperar activos económicos y las apoyaba en procesos de divorcio complicados. Lo que estamos haciendo aquí va mucho más allá de un refugio tradicional, explicaba Laura en las conferencias que daba en universidades. Estamos creando un modelo integral de empoderamiento femenino. El centro operaba en la que había sido la casa matrimonial de Mariana, pero cada habitación había sido transformada completamente. La sala donde ella había sido humillada ahora era un espacio de reuniones donde las mujeres compartían sus historias y encontraban fuerza mutua. La cocina, donde había cocinado en silencio durante años, ahora bullía con actividad, mientras las residentes preparaban comidas comunitarias y aprendían habilidades culinarias que podían usar para generar ingresos. El jardín, que había mantenido para impresionar a los invitados de Alejandro, ahora era un espacio terapéutico donde las mujeres cultivaban vegetales y flores como símbolo de crecimiento y renovación. Rosa había cerrado su panadería original y había abierto una nueva en una de las habitaciones del centro, convirtiendo lo que había sido el estudio de Alejandro
en un espacio de capacitación laboral, donde las mujeres aprendían oficios que les permitían generar ingresos independientes. Cada pan que horneamos aquí es un símbolo de libertad, les decía a sus alumnas. Cuando ustedes pueden mantenerse a sí mismas, nadie puede controlarlas nunca más. Ana había terminado sus estudios de psicología y ahora dirigía los programas de terapia grupal e individual del centro. Elena coordinaba un programa de mentorías donde mujeres que habían superado exitosamente situaciones de abuso acompañaban a las recién llegadas en sus procesos de sanación. Cada una de las mujeres que había ayudado a Mariana en su momento más oscuro ahora era parte integral de la organización que estaba transformando vidas diariamente. El impacto del Centro Esperanza Nueva se había extendido mucho más allá de sus paredes físicas. Mariana había comenzado a dar conferencias en universidades, empresas y organizaciones gubernamentales sobre violencia doméstica y empoderamiento femenino. Su historia se había convertido en un ejemplo poderoso de que era posible no solo sobrevivir al abuso, sino transformar esa experiencia en una fuerza para el cambio social. Patricia Ruiz había llegado al centro 3 meses después de que arrestaran a Alejandro, cargando a sus 2 hijos y con solo una maleta de pertenencias. Mariana la había recibido con los brazos abiertos, entendiendo profundamente el dolor y la confusión que la otra mujer estaba experimentando. «Somos hermanas en esto», le había dicho Mariana durante su primera conversación. «Él nos lastimó a ambas, pero ahora podemos sanar juntas». Patricia se había convertido en una de las residentes más comprometidas del centro y sus hijos habían encontrado estabilidad y cariño en el ambiente protegido que Mariana había creado. Los procesos legales contra Alejandro habían concluido con una sentencia que había satisfecho completamente el sentido de justicia de Mariana. 8 años de prisión federal por fraude fiscal y lavado de dinero, pérdida total de sus bienes y propiedades, y órdenes de restricción permanentes que le prohibían contactar tanto a Mariana como a Patricia. Su imperio empresarial había sido completamente desmantelado y los fondos recuperados habían sido distribuidos entre sus víctimas y organizaciones de beneficencia. Lo más importante, le había explicado Laura a un periodista que escribía un artículo sobre el caso, no es la sentencia de prisión, sino el hecho de que 2 mujeres valientes decidieron romper el silencio y exponer a un abusador. Su valor ha inspirado a docenas de otras mujeres a buscar ayuda y justicia. El caso había sentado precedentes legales importantes sobre el tratamiento de casos de violencia doméstica combinada con delitos financieros. Una mañana especialmente hermosa, mientras el sol comenzaba a elevarse sobre la Ciudad de México, Mariana y Carmen estaban sentadas en el jardín del centro, tomando café y observando cómo las primeras clientas del día llegaban para sus sesiones de terapia y capacitación. Era un ritual matutino que habían desarrollado, un momento de tranquilidad antes de que comenzara la actividad intensa del día. ¿Te arrepientes de algo, mijita?, le preguntó Carmen, observando el rostro sereno de su hija. Mariana reflexionó durante un momento, considerando todo el dolor que había vivido, toda la lucha que había enfrentado y toda la transformación que había experimentado. «Me arrepiento de haber tardado tanto en encontrar mi fuerza», respondió finalmente. «Pero no me arrepiento de nada más. Todo lo que pasé me trajo hasta aquí, hasta este momento, hasta esta posibilidad de ayudar a otras mujeres». Carmen sonrió con el orgullo de una madre que ha visto a su hija transformarse en algo más grandioso de lo que jamás había imaginado. «Tu padre estaría tan orgulloso de verte», murmuró, recordando al hombre que había muerto cuando Mariana tenía apenas 15 años. «Siempre decía que tú tenías un corazón especial, un corazón que podía sanar heridas propias y ajenas». Mariana se levantó y caminó hacia el centro del jardín, donde había un pequeño letrero que habían instalado el mes anterior.
Centro de Apoyo Esperanza Nueva, leía la placa, donde las mujeres transforman su dolor en poder. Esas palabras resumían perfectamente lo que había sucedido, no solo en su propia vida, sino en las vidas de todas las mujeres que habían pasado por esas puertas buscando esperanza y encontrando mucho más. El sol se alzaba completamente sobre el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados que parecían promesas de nuevos comienzos. Mariana García ya no era la mujer que había sido escupida y humillada en esa misma casa años atrás. Ya no era víctima de nadie, ni prisionera de sus propios miedos. Se había convertido en una guerrera que usaba su experiencia transformada en sabiduría para iluminar el camino de otras mujeres que caminaban por el mismo valle oscuro que ella había recorrido. En los momentos más silenciosos de esas mañanas doradas, cuando el mundo parecía lleno de posibilidades infinitas, Mariana reflexionaba sobre una verdad que había aprendido a través del dolor y la victoria. A veces, los momentos más oscuros de nuestra vida son exactamente los que necesitamos para descubrir la luz más brillante que llevamos dentro. Su historia había comenzado con humillación y había culminado con dignidad. Había comenzado con silencio y había culminado con una voz que resonaba por todo el país. Había comenzado con una víctima y había culminado con una salvadora. Mariana García había encontrado no solo justicia, sino propósito. No solo había recuperado su vida, sino que había creado una nueva vida que tenía significado más allá de sus propios límites. Cada mujer que caminaba por las puertas de Esperanza Nueva llevaba consigo un pedacito de la transformación de Mariana, y cada una de ellas llevaría esa luz a otros lugares, creando ondas de cambio que se extenderían mucho más allá de lo que cualquiera podría medir o calcular. El Fénix había despertado, había renacido de sus propias cenizas y ahora volaba libre bajo el cielo infinito de las posibilidades. La historia de Mariana García nos enseña una verdad profunda que trasciende las fronteras del género, la cultura y las circunstancias. Dentro de cada ser humano existe una fuerza indomable que permanece dormida hasta que la vida nos presenta desafíos que parecen imposibles de superar. El maltrato, la humillación y el abuso no definen quiénes somos. Lo que nos define es nuestra decisión de levantarnos cuando todo parece perdido. Mariana vivió durante años creyendo que su valor dependía de la aprobación de un hombre que la destruía lentamente. Como muchas mujeres y hombres en el mundo, había confundido el amor con la sumisión, la paciencia con la resignación y la lealtad con la autodestrucción. Pero el momento más oscuro de su vida, cuando fue escupida y echada de su propia casa, se convirtió paradójicamente en el momento de su liberación. A veces necesitamos tocar fondo para darnos cuenta de que la única dirección posible es hacia arriba. La transformación de Mariana no fue mágica ni instantánea. Fue el resultado de decisiones conscientes tomadas día tras día, la decisión de aceptar ayuda cuando se la ofrecieron, la decisión de confiar en otras mujeres que habían caminado por el mismo sendero de dolor, la decisión de trabajar en su autoestima y en su independencia económica, y sobre todo la decisión de transformar su dolor en poder para ayudar a otros. Su madre Carmen nos recuerda que la fuerza no es hereditaria en el sentido biológico, pero sí es transmisible a través del ejemplo, el amor incondicional y la sabiduría compartida. Carmen había enfrentado sus propios demonios décadas atrás, y su experiencia se convirtió en el faro que guió a Mariana hacia su propia liberación. Esto nos enseña que nuestras luchas nunca son en vano si podemos usarlas para iluminar el camino de otros. El grupo de mujeres que acogió a Mariana demuestra el poder transformador de la comunidad y la sororidad. Rosa, Laura, Ana, Elena,
Cada una había convertido su trauma personal en una herramienta de sanación colectiva. Nos recuerdan que sanar en soledad es posible, pero sanar en comunidad es más poderoso, más rápido y más duradero. Cuando compartimos nuestras heridas con personas que entienden nuestro dolor, esas heridas se convierten en puertas hacia la sabiduría. La justicia que Mariana logró obtener no fue solo legal, sino también moral y emocional. Alejandro no perdió únicamente su libertad y sus bienes, perdió la capacidad de seguir lastimando a otras personas, pero más importante aún, Mariana no solo recuperó lo que le habían quitado, sino que descubrió capacidades y fortalezas que nunca supo que tenía. Se convirtió en empresaria, en líder, en mentora, en salvavidas para otras mujeres que navegaban por las mismas aguas turbulentas que ella había conocido. El Centro Esperanza Nueva representa algo más profundo que un refugio para mujeres maltratadas. Es un símbolo de que es posible transformar los espacios que fueron escenarios de nuestro dolor en lugares de sanación y esperanza. La casa que había sido la prisión de Mariana se convirtió en el santuario de libertad para cientos de otras mujeres. Esto nos enseña que podemos reescribir la historia de cualquier lugar, de cualquier relación, de cualquier circunstancia. La historia también nos muestra que la verdadera victoria no consiste en destruir a quienes nos han lastimado, sino en construir algo hermoso sobre las ruinas que dejaron en nuestras vidas. Mariana podría haber usado su información sobre Alejandro únicamente para vengarse, pero eligió usarla para hacer justicia y para crear oportunidades de sanación para otras personas. La venganza habría alimentado su dolor. La justicia constructiva alimentó su propósito de vida. Cada mujer que llegó al centro llevando solo una maleta y un corazón roto se convirtió en testimonio viviente de que ninguna situación es permanente si tenemos el valor de cambiarla. Patricia Ruiz, que llegó como la otra mujer en la historia de Alejandro, encontró en Mariana no a una rival, sino a una hermana. Esto nos enseña que las personas que parecen ser nuestros competidores o enemigos a menudo son víctimas de las mismas circunstancias que nosotros enfrentamos. La transformación de Mariana de víctima a salvadora ilustra una ley universal. Cuando sanamos nuestras propias heridas, automáticamente adquirimos la capacidad de ayudar a otros a sanar las suyas. Su dolor se convirtió en compasión, su experiencia en sabiduría y su supervivencia en esperanza para otros. No hay desperdicio en el sufrimiento cuando lo convertimos en servicio. El final de esta historia no es realmente un final, sino un comienzo. Cada amanecer que Mariana observa desde su jardín representa nuevas posibilidades, nuevas mujeres que encontrarán su camino hacia la libertad, nuevas vidas que serán transformadas por el ejemplo de alguien que se negó a quedarse en el suelo después de ser derribada. La lección más poderosa de esta historia es que dentro de cada uno de nosotros vive un fénix, esperando el momento adecuado para renacer de las cenizas de nuestras derrotas. No importa cuán profundo hayamos caído, no importa cuánto dolor hayamos experimentado, no importa cuántas veces hayamos sido humillados o quebrados, siempre existe la posibilidad de levantarnos, sacudirnos el polvo y construir una vida más hermosa y significativa de la que jamás habríamos imaginado posible. Mariana García nos enseña que la verdadera fortaleza no consiste en nunca caer, sino en levantarse cada vez que caemos, que el amor propio no es vanidad, sino supervivencia, que pedir ayuda no es debilidad, sino sabiduría, y que transformar nuestro dolor en poder para ayudar a otros es el propósito más noble que podemos encontrar para nuestras vidas. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros.
Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.